y micro, que está bien, pero nos deja con la miel en los labios, como decimos en España, porque nos gustaría avanzar un poquito más. Pero bueno, con esta introducción sí quería simplemente, bueno, en este primer esfuerzo que hicimos hace 6 años intentamos definir transparencia, o sea, información para qué, y obviamente está muy vinculada con rendición de cuentas y evaluación de desempeño. No es poner información en Internet por ponerla, es información que sea relevante para evaluar esa institución, para pedir cuentas a las autoridades y a los funcionarios públicos sobre el desempeño. Y tiene que estar accesible, y hay toda una serie de temas relacionados con esta definición, pero ese era como también un primer intento de ponerla sobre la mesa. Y dividimos el índice en 2, en transparencia económica institucional y en transparencia política. No me voy a detener mucho en esto porque, como digo, es un intento que hicimos hace 5 años, pero creo que sí que vale la pena. A ver, no, que no lo tengo aquí. Bueno, recopilamos información para 194 países de 20 fuentes diferentes, y el listado de fuentes es interesante porque la gran mayoría de las fuentes que usamos, que son las que están disponibles, son encuestas a empresas, encuestas a expertos en ONGs, en think tanks, en centros de investigación, encuestas a organismos multilaterales, y había muy poquitos indicadores, por así decirlo, objetivos sobre niveles de transparencia. Y algunos de ellos, como por ejemplo el de e-Government de Naciones Unidas, lo han dejado de publicar, o hubo un esfuerzo dentro del banco de medir transparencia económica, también eso se descontinuó, y casi lo único que tenemos es el de transparencia presupuestaria. Pero eso yo creo que revela muy bien el reto de la medición a nivel macro y de comparaciones entre países. El grupo del banco de Doing Business ha intentado elaborar un indicador de transparencia para añadirlo a los que ellos recopilan, y después de mucho pensar, después de contratar una firma consultora muy renombrada y todo, y con 2 años de investigación, el índice que pudieron identificar como el más fácil de recopilar, que iba a ser más objetivo y que iba a permitir un análisis más rico, es el de declaraciones patrimoniales de parlamentarios, un poco por decir, bueno, este sería como un benchmark que permitiría diferenciar unos países de otros. Se recopiló esa información, todavía no se ha publicado, y hay toda una discusión sobre si merece la pena hacer el esfuerzo de recopilarlo como hacen en el Doing Business, y lamentablemente nos hemos quedado sin ese elemento. Espero que algún día salga a la luz, pero un poco lo pongo sobre la mesa porque sí que hay todo un debate interno dentro del banco sobre la necesidad de generar estos indicadores a nivel más macro. No hay nada súper nuevo porque todos conocemos las declaraciones patrimoniales, que son públicas en algún país, en otro no, o sea que no hay ningún elemento nuevo sobre la mesa, pero sí sería muy importante contar con algo así, que se recopile de forma sistematizada y que nos permita hacer algún tipo de investigación ahí. Lamentablemente yo quería haber traído esa información y por lo menos la noticia que lo iban a publicar, pero creo que siguen todavía deliberando internamente. Bueno, este lo tienen en el... No me voy a detener mucho, era simplemente... La conclusión también era que los niveles de transparencia varían mucho entre unos países y otros, entre unas regiones y otras, y había una comparación interesante que hacer entre cruzar la información de los niveles de transparencia económica, institucional y política, porque uno revela también un poquito la capacidad. A veces no se publica porque publicar y recopilar esta información es costoso, pero a veces también es por falta de voluntad política. Entonces el juego de los dos permitía una comparación interesante, y en su momento Chile no estaba mal. Ahora está mejor. Chile está ahora en la Liga de los Países de la OCDE y esperamos que continúen mejorando y que los indicadores de Cristian salgan cada vez mejor. Bueno, el tema de hoy era la medición, pero para poder hacer análisis de impacto. Yo dividí los impactos en 3 grupos grandes. Esta división no es académica o conceptual, es simplemente práctica de qué es lo que sabíamos de cada uno de los impactos y qué avances se había hecho. El primero es
súper conocido y no me voy a detener, es todo el tema de la información y la necesidad de la información para el buen funcionamiento de los mercados. Stiglitz ganó un premio Nobel hace un montón de años sobre las asimetrías de información y los problemas de agente principal en los mercados, y este es el tema que realmente más conocemos. Hace falta información para que los mercados funcionen, y si no hay acceso a información se generan distorsiones y no se genera un resultado óptimo y eficiente. Eso es cierto para los niveles de inversión económica, es cierto para el crecimiento, es cierto para los mercados financieros, y hemos tenido bastantes crisis que nos lo han ilustrado, es cierto para los mercados agrícolas, etcétera, etcétera. O sea, ese es el área que realmente se ha llevado mayor esfuerzo y del que sabemos más. Hay otro grupo de impactos que es la necesidad de la información para generar confianza en los ciudadanos, confianza en el sistema democrático y confianza en las instituciones. Y ese es un tema que se está explorando un poquito. Bueno, casi que voy a irlo pasando para que vayamos viendo las filminas. En realidad, la mayoría de los movimientos de acceso a información, por lo menos la primera tanda, estaba muy vinculado con los cambios de régimen y la necesidad de legitimar los nuevos regímenes. Esto es cierto en México, que es el país que tiene más cerca, es cierto en el caso de Sudáfrica, es cierto en muchos de los países de la Europa del Este, incluso en la Unión Europea. Viene vinculado a la necesidad de legitimar algún sistema o instituciones y diferenciarse un poco entre regímenes, ¿no? Luego algo de cierto tiene que tener, ¿no? Que cuanta más información tenga y más abierto sea un gobierno, más confianza genera entre los ciudadanos. A ver, me están enseñando la tarjeta y hemos dicho que España se llevó la Copa hace 2 años sin muchas tarjetas, así que yo no voy a ser menos. Pero también está relacionado todo el tema está vinculado con confianza en el sistema, y es un área como más práctica. La transparencia está vinculada con la disposición a pagar impuestos. Cuanto más confío yo en mi sistema y cuando más confío yo en mis autoridades y en mis instituciones, más confianza hay para pagar impuestos, y ese es un tema preocupante en la región que podría tener una solución por esta vía. Bueno, lo mismo, transparencia política está vinculada con la confianza en el sistema democrático, y este en realidad es el grupo de impactos más interesante para el Banco Mundial como institución de desarrollo, porque es todo el impacto que genera la transparencia de acceso a información en la calidad de las políticas públicas, la calidad de la asignación del gasto, en la prestación de servicios, y este impacto se canaliza a través del impacto en el sistema de rendición de cuentas. Y no sé si sobre todo, pero por lo menos desde otro ángulo también interesante desde el punto de vista de modernización institucional, en el cambio en la estructura de incentivos. Conocemos muchas reformas públicas que lo que tratan al final es de alterar los incentivos, muchas reformas de recursos humanos. Esta es una de ellas. En el momento que uno publica información sobre el desempeño en la institución, las personas que trabajan dentro saben que están en el punto de mira, y esto hace que cambien su comportamiento en algunos casos. Bueno, este es el área al que el banco ahora mismo internamente estamos prestando más atención, precisamente porque tiene ese impacto en todos los temas de desarrollo, y estamos haciendo primero identificando las preguntas relevantes y luego haciendo estudios micro de impacto para ver qué es lo que nos ilustran. Una de las preguntas interesantes es qué información es la que es necesaria para la rendición de cuentas, y ahí estamos haciendo encuestas entre los ciudadanos para ver primero qué información ellos manejan, de qué fuentes la obtienen, y cuando ellos evalúan a los políticos o el desempeño de las instituciones, en qué se fijan, qué criterios usan, etcétera. El otro área de investigación es por qué los gobiernos en algunos casos rinden menos cuentas que en otros, y ahí hay todo un tema sobre el funcionamiento de los mercados políticos, cómo las asimetrías de información alteran la capacidad de evaluar de los ciudadanos, y bueno, en países donde hay políticas más clientelistas esto es un problema mayor. Y el otro tema que estamos haciendo es experimentando con distintas herramientas para la rendición de cuentas, distintas herramientas de información.
Como digo, estos son estudios más a nivel micro y ahí estamos viendo el impacto de, no sé, las campañas de comunicación usando la radio, los famosos scorecards, las tarjetas esas balanceadas mediante el cual los ciudadanos evalúan las instituciones, etcétera. Y luego yardstick competition, que no sabía muy bien cómo traducirlo, pero era cuando se genera una competencia entre distintas provincias, no sé, para ver cuál de ellas está desempeñando mejor. Entonces eso es fácil de por lo menos facilitar desde una institución como el banco, porque lo único que hace falta es poner información sobre el desempeño de cada una de estas o instituciones o provincias o municipalidades y ponerla a disposición pública para que se genere un debate y un poco un juego competitivo entre ellas para ver quién es el que está desempeñándose mejor. El resto de la presentación estoy ilustrando las conclusiones de algunos de estos estudios de caso, pero un poco para que vean hay paradojas interesantes y no todos arrojan a la misma conclusión. Aquí son dos estudios de caso, uno en la India y otro en Indonesia, sobre cómo la diseminación de información sobre obras públicas, en un caso sí logró reducir la corrupción, en el otro no lo logró. Y la otra de las herramientas que se usó, que eran las auditorías, fueron un mecanismo más efectivo para combatir la corrupción. Y aquí es otro igual, en este caso es de tarjetas scorecards, que tampoco sé cómo traducirlo. En algunos casos ha funcionado y en el otro no, y ya tengo la tarjeta roja. Entonces, la única conclusión así que nos ofrecen todos estos estudios de caso es que en realidad sí lo que estamos viendo es que hay condicionamientos políticos que son los que impiden que haya rendición de cuentas. En ese caso, simplemente ofrecer información y movilizar a la comunidad a lo mejor no es el medio más efectivo para que esa comunidad pida cuentas a los políticos, porque hay otros temas estructurales un poquito más de fondo que hacen, no sé, que a lo mejor los padres de escuela, por razones culturales o estructurales, no puedan enfrentarse a los maestros o al gremio, o sea, que hay como temas más complejos y a lo mejor hace falta tener herramientas de información más específicas que aborden esos problemas del mercado político, por así decirlo, como las campañas de radio, o estas competencias que decía antes. Ahí hay otros ejemplos de estudios de caso con herramientas de información más específicas, y lo único que quería dar de ejemplo es que el banco, en julio del 2010 entró en vigor la nueva legislación de acceso a información del banco, que es un poquito similar, es decir, en algunas cosas cambia, pero está basada en los mismos principios que las leyes de acceso a información de los países, y lo que tenemos son un piloto. En algunos países hemos hecho pilotos antes de que entrara en vigor la legislación, y hemos visto algunos de los impactos que eso está teniendo en el propio banco. Entonces simplemente lo quería poner ahí como otro ejemplo, porque creo que también es relevante. El banco es una institución pública y nos estamos poniendo nosotros como conejillos de indias también para poder observar cuál es el impacto en los funcionarios públicos, en este caso yo y todos mis demás compañeros, y luego cuál es el impacto en la confianza de los ciudadanos en el banco mismo y cuál es el impacto en la forma de trabajar del banco también, ¿no? En los costes y todo eso. Entonces ahí hay lo van a ver luego en la presentación, hay una serie de primeros impactos. Esto es reciente, pero la idea es seguir analizando qué es lo que está pasando con la implementación de una ley de acceso a información en el propio banco como institución pública. Bueno, si alguien está interesado en alguno de estos temas, estaré encantada de contestar preguntas después, pero quería compartir un poquito qué es lo que estamos haciendo, cuáles son las preocupaciones que tenemos y estos resultados de los primeros estudios que yo creo que son interesantes porque nos ayudan un poquito a ver más qué es lo que hay en esta caja negra de la transparencia y cómo podemos empezar a identificar prioridades en el tema de acceso a información. Gracias. Muchas gracias, Anne. Y para terminar esta mesa,
Le vamos a pedir a Huguet que haga sus comentarios sobre el tema de la medición de impacto e indicadores en materia de transparencia. Otra vez, por favor, los audífonos para quienes necesiten traducción. I love you so much that I'm back again.